la sede del Movimiento San Isidro hace 6 días, acuartelado por un grupo de personas. Espero que estén al tanto de todo lo que está pasando. Yo vine para acá el lunes porque Luisma me preguntó si yo podía estar. O sea, ya vive el viernes a Cubichapón, ocurrió el episodio en el que me maltrataron, una lesión cancerosa, me hicieron sangrar. Y entonces el lunes me pidió venir, Luisma me pidió venir el lunes y yo me quedaría aquí adentro en lo que ellos iban a volver a salir. En principio nunca pensábamos que íbamos a hacer huelga. Como todos sabemos, el miércoles pasado se nos impidió entrar con alimentos aquí. A raíz de eso, viendo cómo la despensa que teníamos y cómo estaba Omar aquí, creímos que, bueno, si la dictadura nos quita, no nos permite que entre la alimentación a la casa, pues huelga de hambre. Los 2 días primeros de la huelga fueron muy difíciles porque estuve con un estímulo de apetito, un hambre tremenda. Ya este es el 4.º día de la huelga de hambre. Lo estoy llevando mucho mejor que los primeros 3 días porque ya no me siento el estómago con tanta hambre. Ahora mismo lo que está ocurriendo es lo que se espera, desgraciadamente. La frecuencia cardíaca de nosotros va aumentando a lo largo del tiempo y la presión arterial va descendiendo, tanto la mínima como la máxima, en todos los casos. Bueno, de momento todavía estoy fuerte, estoy al 100%. Me siento en candela. Me siento mal, así a nivel corporal, aunque de momento me dan como unos levantones así de energía. Pero el cuerpo se siente en candela. Sobre todo los que están en huelga de hambre y de sed, como son Michael y Luis Manuel Otero Alcántara, ellos tienen una reducción del volumen de sangre mucho mayor y por tanto en ellos se ve mucho mejor cómo aumenta el ritmo cardíaco y desciende la presión arterial. Yo estoy bien, estoy satisfecho de estar aquí. Ahora mismo me siento aquí con mi familia. Ya llevo tiempo alejado de mi esposa y mis hijas, cosa que no pasaba, nunca me había pasado. Y les juro que sí, las extraño, pero también me siento en familia, me siento que he conocido personas nuevas aquí, personas valientes, personas que están dispuestas a dar la vida también. Soy un joven que tiene creencias cristianas, mi mamá es cristiana, mi hermano es cristiano, y estoy aquí por convicción. Aquí hay un musulmán, aquí hay un evangélico, aquí hay una bailarina, aquí hay una ama de casa que está luchando por un techo para sus hijos. Ya me cansé. Ya me cansé porque llevo muchos años perseguido, criminalizado. Basta de presos políticos, basta de MLC, basta de maltrato, basta de que no tengamos voces, basta. En conclusión, dijimos basta. Hay mucha necesidad en las calles, La Habana se está derrumbando y en general Cuba entera se está cayendo de una forma u otra y el gobierno cubano sigue indolente. La razón es que yo no tengo cara para decirle a Denny y a todo el barrio San Isidro que voy a seguir viviendo, posteando una foto en Facebook. Libertad para Denny, libertad para Denny, la misma metodología que hemos seguido hasta ahora mismo. Y el Denny se va hace 8 meses. Y si Denis en sus canciones es crítico a la dictadura, es un derecho y tiene que ser respetado. No puede ser considerado un delito en nuestro país la libre expresión y la expresión artística menos. El próximo Denny puedo ser yo o cualquiera de mis amigos. Y ya estoy cansado de que estén criminalizando nuestras actividades, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Los seres humanos nacemos libres, tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, libertad de pensamiento, libertad de movimiento. Aquí mueren familias y mueren niños, aquí hay gente que vive en incertidumbre y desde que se levantan hasta que se acuestan no saben qué llevar un plato de comida a la mesa, no saben si van a amanecer vivos porque se les va de su casa arriba. Me solidarizo con la idea que muchos han tenido de exigir el cierre de las tiendas en dólares, como se conoce, las tiendas en moneda libremente convertible,
que son discriminatorios. Camina por las calles de Cuba y ve el sufrimiento de la gente. Siempre tiene que bajar a ese cuerpo mísero y miserable que vive preso en una realidad como la cubana. Entonces mi espíritu está diciendo ya basta. No es solamente por Denis, es además, aquí incluimos la necesidad que tiene este país de ser libre. Hemos demostrado todos estos días la fiereza de esta dictadura. En Cuba hay una dictadura militar, militarizada, que tiene secuestrado al pueblo cubano y a partir de eso viola los derechos de los cubanos cada vez que quiere, cada vez que le hace falta, cada vez que lo crea conveniente. Esto ha sido una protesta cívica que ha ocurrido de forma espontánea y yo creo que es la resultante del agotamiento a todos los niveles de la sociedad civil independiente en Cuba. Tenemos muchos presos políticos, estamos muy solos, la comunidad internacional se hace eco de las violaciones de derechos humanos en cualquier lugar del mundo menos en Cuba. Es muy conveniente para la izquierda mundial, es muy conveniente para los políticos que dominan las instituciones globales, para el sector académico, para el sector de la cultura también. Incluso estamos en un proyecto cultural independiente y el respaldo de la cultura ha estado tamizado por los visos ideológicos. Lo que más me molesta es que tiene gente buena en otros países que lo siguen apoyando, le dan un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo un violador va a defender los derechos humanos? ¿De quién va a defender los derechos humanos violador? Me tocó nacer aquí, si hubiera nacido en Francia a lo mejor no estuviera haciendo la huelga de hambre ahora mismo y estuviera pintando, dibujando, protestando, pero con un poco más de libertad. Es como tú metes un pez en una pecerita o sueltas al mar. Este puede ser un país bonito como lo era antes, donde todo el mundo tenga un espacio, donde todo el mundo quepa. Yo quiero la libertad para Cuba y yo no voy a cejar. Tengo miedo de que esta noche arrecie la criminalidad de esos matones que están allá afuera con uniforme o sin uniforme, eso ya aquí no cuenta. Que entren, que acaben con nosotros, que me lastimen, que lastimen a Luisma, que se lo lleven, que hacen cualquier cosa. Ya estamos aquí como metidos ya en esto y ya no vamos a abandonar la huelga hasta que Denis no entre por esa puerta y nos diga que ya está fuera de la prisión. Cuando Denis entró por primera vez por esa puerta, yo le dije que lo iba a proteger. Yo le dije que a él, si le pasaba algo malo, yo iba a estar con él siempre. Como se lo he dicho a cada miembro de mi San Isidro. Y voy hasta las últimas consecuencias, ¿entiendes? No pienso claudicar, así de simple. Y espero que estos días que estamos pasando aquí en huelga de hambre no sean en vano y los cubanos vean que nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, pero no matando a otros cubanos, sino enseñándole al mundo que no nos queda de otra que hacer una huelga de hambre porque nosotros no somos asesinos. Y porque mi país cambie y tenga un futuro más con mis hijas. Es por eso que todos los días este mundo, yo creo que es lo que me da fuerza para seguir adelante con esta tarea, con esta huelga que estamos haciendo. Y demostrarle al mundo que a los cubanos que sí podemos y cuando nos unimos somos fuertes. Un mensaje que tengas que decirle a tu hija o a las personas del pueblo de Cuba. Mi hija, bueno, lo más grande. Mi hija que sabe que la quiero mucho y a mis amigos de Cuba y del mundo que estamos puestos, estamos conectadísimos, conectados y los quiero mucho, es verdad. Bendiciones y súper conectados, Dios mediante. Lo que yo he vivido de estos días aquí, así ellos crean que lo terminaron hoy, eso yo me lo llevo. De las cosas más valiosas, o quizá la más valiosa, han sido los días de esta semana en casa de Luisma, en Damas, entre Avenida del Puerto y San Isidro. Me gustaría no tener que estar haciendo este video, por supuesto. Me gustaría no tomar esto como una despedida, sino como un hasta luego, porque tengo fe en que va a haber el suficiente apoyo
para lograr la liberación de Denis Solís González. Decirle a mi familia que aunque ellos piensen que yo soy egoísta, yo no soy egoísta, todo lo contrario. Yo estoy haciendo esto, por ejemplo, por ellos y principalmente por mi hijo, porque yo quiero que mi hijo no tenga miedo a hablar lo que le dé la gana y a tener los amigos que le dé la gana. Yo quiero que mi hijo viva en una Cuba donde no tenga que sentir miedo a ser libre. Estoy aquí listo a abandonar el plano tierra, que ojalá y no pase, porque te digo, me gusta la vida que llevo. Pero nada, por el amor a toda la gente que está aquí también, por el amor al cubano. Y que el miedo está más dentro de nuestra mente que en la realidad. Eso es lo que le digo. Espero que tengamos una mejor Cuba, una Cuba libre y democrática. Yo creo que ya es hora de que empecemos a reconstruir nuestras familias y el país. Y por eso mi espíritu, como lo he dicho en varias ocasiones, mi espíritu es un ente libre, atado en un cuerpo preso de una dictadura. Espero que la historia de la oposición cubana, la historia de la emigración cubana, la historia de las muertes de cubanos sirvan para entender por qué estamos aquí. Espero que toda esa historia de represión, que toda esa historia de censura, que toda esa historia de impunidad sirva para entender por qué estamos aquí. Espero que se piense en las vidas humanas, espero que se piense en todas las personas que se han sacrificado por la libertad de todos los cubanos. Espero que se conecten, espero que crean, que tengan la fe de que sí puede haber un cambio. Estamos en un punto de no retorno. Espero que todo el mundo tenga esa convicción, que todo el mundo se dé cuenta de que nos pesan las horas, de que el tiempo está corriendo, de que no tenemos mucho tiempo y de que es ahora. Muchas gracias. Por todo ese amor a toda esa cantidad de gente es que estoy dispuesto a sacrificar mi vida y mi cuerpo, mi arte que para mí es el centro de mi vida, por la libertad y por el amor. Estamos conectados.